Le informamos, la falta de mantenimiento del metro ha provocado diversos accidentes para los usuarios, quienes reclaman, por supuesto, un mucho mejor servicio. Vamos a ver. Estas imágenes se hicieron virales. Se observa que usuarios del sistema de transporte colectivo Metro se quedan atónitos al ver que el vagón en el que van avanza con la puerta abierta. En este otro video se muestra el momento en que se registra un incendio en la parte inferior de un vagón y cómo el personal del metro llega a sofocarlo. Pero hay más. Este martes, a pocas semanas de otro incidente similar, las escaleras de la línea 7 de la estación Mixcoac sufrieron una falla mecánica. El saldo fue de 8 personas lesionadas. Las deficientes condiciones en las que opera el metro ha provocado el hartazgo de los usuarios. Pues el servicio al metro en sí se me hace un poquito malo, porque a veces tarda mucho en caminar, sobre todo la línea 2 del metro, la 9, y los andenes de la línea 4, de las líneas 4 y 5, se lo digo por experiencia propia, están hechos una mierda. Uno como personas de la tercera edad se meten y nos avientan, casi nos tiran para entrar, para salir, entonces está muy mal el servicio del metro. Ya uno ya lo piensa para abordar el metro, porque pues ahora sí que se hace por necesidad muchas veces, ¿no? Lo peligroso que está hoy en día, pues los robos que hay dentro, el acoso sexual con las mujeres en específico. En respuesta a estos problemas, la directora del metro salió a dar una explicación. La falta de mantenimiento general, omisión, contratos no supervisados, contratos no necesitados, omisión en general. La funcionaria anunció que se dará mantenimiento a todas las escaleras del metro, así como a la adquisición de 509 cámaras con reconocimiento facial para brindar seguridad a usuarios y a mujeres acosadas. En las imágenes Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.